Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre de Jesús. En esta oportunidad te quiero hablar un poco de lo que es el sacramento de la reconciliación. Jesucristo dejó a su iglesia el sacramento de la reconciliación. Dicen los hermanos separados que no es bíblico confesar nuestros pecados y que el sacerdote no tiene potestad para perdonarlos. Para justificar su protesta, ellos citan Jeremías 17:5 y dicen: maldito el hombre que confía en otro hombre. Bueno, ellos no dicen la cita completa. La cita completa, Jeremías 17:5, dice así: maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su fortaleza en la carne y aparta su corazón de Dios. O sea, son tres cosas, pero ellos sacan el texto de contexto para volverlo un pretexto. Veamos qué sucedía en la antigua alianza cuando el pueblo pecaba. Podemos ver en Levítico cómo Dios no quería saber nada del pueblo pecador. Dios quería nada más hablar con el sacerdote, que era el que presentaba el sacrificio de los corderos, lo ponía en el altar para la expiación de los pecados del pueblo. El sacerdote tenía que estar puro, no tendría que tener pecados porque moría. Cuando él entraba al lugar sagrado, le ponían una campana y una pita, porque si moría era señal que la campana no sonaba y había que jalarlo, y ingresaba otro sacerdote. Entonces Dios no quería saber nada del pueblo pecador, y esta expiación se hacía una vez por año, y Dios quería únicamente tener la intermediación del sacerdote. Por eso es que el sacerdote, dice Levítico 21:8, lo tendrás como santo, porque el sacerdote presenta pan y vino al Dios Altísimo y es santo para tu Dios Yahvé. O sea, la cita de Levítico 21:8 dice que al sacerdote tú lo tendrás por santo. No dice que el sacerdote sea santo. Dios lo tiene como santo. Veamos qué pasaba con la expiación de los pecados. Los voy a llevar a lo que es Levítico 5:17. Dice así: si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. O sea, es pecado aún pecando sin darse cuenta. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según la valoración. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. O sea, se le perdonarán los pecados. ¿A través de quién? Del instrumento de Dios, que es el sacerdote. A través del sacrificio que el sacerdote hacía en el altar, degollando los corderos y presentando la sangre como sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Al pueblo se le perdonaban los pecados. Ahora bien, Cristo quiso transmitir ese sacramento a la iglesia y se lo dejó. Si nosotros vemos en lo que es Juan, lo voy a llevar al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice así: Jesús les dijo otra vez, esto fue después de la resurrección. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Aquí Cristo da la autoridad a los apóstoles, y los apóstoles pasan esa autoridad a través de la imposición de manos
a los sacerdotes, a los obispos de la iglesia. Es por eso que Cristo da la autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Los apóstoles pasan a través de la imposición de manos a los discípulos y a los padres apostólicos de la iglesia. Estos que son obispos también lo hacen con los sacerdotes. Eso nosotros lo podemos ver en lo que es 2 de Timoteo 1:6. Dice, y los apóstoles comunicaron el poder divino de perdonar pecados a sus sucesores. Sucesión de poder a través de la imposición de manos. Usted lo ve como Pablo pasa la sucesión a través de la imposición de manos a Timoteo. Y esto lo vemos en la 2 de Timoteo 1:6. En la iglesia primitiva ya se practicaba el sacramento de la reconciliación. Si ustedes ven lo que es la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18, San Pablo dice así: todo es para la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo. O sea, Dios nos reconcilió con Él, con Cristo. O sea, nosotros estamos reconciliados por el sacrificio de Cristo. Y que a mí, dice, me encargó la obra de la reconciliación. Esto lo dice el apóstol San Pablo. Entonces aquí la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18, San Pablo nos confirma que en la iglesia primitiva ya se practicaba el sacramento de la reconciliación que tiene nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, como vemos, Jesús comunicó el poder de perdonar pecados a sus apóstoles. Jesús confió el ejercicio del poder de absolución a sus apóstoles, y estos, a través de la imposición de mano, lo hicieron con sus sucesores. Recordemos que la iglesia es la única que tiene sucesión apostólica de 2000 años. No hay ninguna otra iglesia que tenga sucesión apostólica como la tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Jesús quería que la reconciliación con Dios primero pasara por el camino de la reconciliación con la iglesia. Nosotros nos debemos de reconciliar primero con nosotros mismos, confesar nuestros pecados al sacerdote, y Él, en nombre de Cristo, oigan bien, no es el sacerdote el que perdona los pecados, es Cristo a través del sacerdote que nos perdona nuestros pecados. El Hijo de Dios, dice, tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Esto lo vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 10. Cuando San Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le dice, hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre. Recordemos que el 7 es el número perfecto de Dios. Es el número que representa la perfección de Dios. El 6 representa al ser humano, que somos imperfectos, la imperfección del hombre. Pero el 7 representa la perfección de Dios. Entonces también vemos en el caso del paralítico, esto lo vemos en Marcos 2:5, Jesucristo le dice, ¿qué quieres? Levántate, tus pecados te serán perdonados. Entonces el paralítico, que no podía caminar por años, se levantó, pero primero Jesucristo le perdonó sus pecados. Así es que no nos dejemos engañar por lo que nuestros hermanitos separados dicen, que no debemos de confesar los pecados al sacerdote. Lo que la Biblia no dice es que nosotros debamos de confesar los pecados al pastor, o que nosotros le debemos de confesar los pecados a un palo o a la cama. Eso no dice, pero la Biblia sí dice que lo debemos de confesar ante el sacerdote. Otra de las cosas es que cuando venían a bautizarse con Juan el Bautista al Jordán, muchos venían y confesaban sus pecados con Juan. Entonces les quiero leer por último la cita de lo que es Levítico 21:8. Dice aquí, al sacerdote lo considerarás como cosa santa, porque él es quien presenta el alimento de tu Dios. Lo tendrás por santo, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santificó. Esto lo vemos en Levítico 21:8. La Biblia no dice que el sacerdote sea santo. La Biblia dice que nosotros debemos de tener al sacerdote como santo,
porque Él es el que presenta los dones del pan y vino, o sea, los sacrificios a Dios. Y es el sacerdote el que tiene la autoridad de perdonar los pecados. O sea, no un tronco, no un palo, no una cama, no el pastor, únicamente el sacerdote. Pero recordemos, es Jesucristo el que nos perdona nuestros pecados a través del sacerdote. Así que el sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos más lindos que Cristo le dejó a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios los bendiga a todos y bendiciones en el nombre de Jesús.